Una alegría poder estar otra vez compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno es poder este tiempo para meditar en lo que la palabra de Dios dice a los matrimonios. Necesitamos tomar un tiempo frente a la palabra de Dios para que los fundamentos de nuestro hogar se afirmen. Y el tema en esta noche es acerca de Cristo y su iglesia como el modelo acerca de nuestro matrimonio. Y dice en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22, vamos a leer esta porción, Efesios capítulo 5, desde el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo hace acá toda una alegoría poniendo de un lado la relación de Cristo y la iglesia, representándonos a nosotros, al marido y a la mujer. Pero él va más allá en este cuadro. Él va al principio. Él va a ir a la misma creación. Y va a hablar de cuando Dios creó al hombre y le trajo a Eva. Y fíjense por qué él va a usar las palabras que están ahí en Génesis capítulo 2. Dice ahí en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es la misma expresión que dijo Adán. Cuando Dios le trajo a Eva, dice, ella es carne de mi carne, ella ha sido formada de mí. Entonces, aquí se utiliza esa expresión. Dice, nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego hace el compromiso, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero Pablo aclara, no es el misterio del matrimonio, es el misterio de la unión de Cristo y su iglesia. Y en esta comparación, en esta alegoría, es interesante porque cuando Dios crea a la mujer, Dios toma una de sus costillas. La primera operación le abre un costado para sacar una costilla. Y cuando Cristo estaba en esa cruz, también su costado fue abierto y sangre brotó de ahí, porque ahí estaba ganando a su esposa, a su iglesia, con su propia sangre. De alguna manera, en este cuadro, la iglesia también brotó del costado de Cristo. En este cuadro habla de esta perfecta unidad y de una relación. Así como Cristo ama a la iglesia, tenemos que amar a la esposa, así como la iglesia le está sujeta a Cristo, así la esposa deben estar sujetos, y utiliza todo este cuadro. Ahora, en este cuadro sobresale, sin lugar a dudas, el amor de Cristo. El énfasis más grande aquí es que Él amó de tal manera que se entregó para salvarla, para purificarla, para ganarla para sí. Es ese amor incondicional, es ese amor que entrega. Y entonces va a terminar toda la porción diciendo, por lo demás cada uno ame a su esposa y la mujer respete a su marido, supliendo las necesidades básicas de cada uno.
el hombre necesita sentirse respetado, la mujer necesita sentirse amada, y entonces se forma este cuadro completo. Porque cuando la mujer no se siente respetada, reacciona, amada, reacciona, y el hombre entonces no se siente respetado, y ahí se forma un círculo que desencadena un montón de problemas. Pero yo quisiera que pensemos entonces en este amor de Cristo por su iglesia, porque es un amor de pura gracia. Esta figura del matrimonio para representar la relación entre Dios y nosotros no es nueva, no está inventada por Pablo acá, es tomada ya en el Antiguo Testamento. Se utiliza mucho en el libro de Isaías, pero también hay un profeta al que Dios le hace vivir esta experiencia, es Oseas. Y Dios le enseña, o le dice a Oseas que tome una mujer, y él se casa y tiene un hijo con ella, pero luego esta mujer lo abandona, se convierte en una mujer adúltera. Y entonces esta mujer comienza a ir con un hombre y tiene un hijo con otro y después otro más con otro. Y Oseas aún la cuidaba y le llevaba las provisiones. Pero esta mujer siguió en un descenso en su vida, hasta caer a lo más bajo. Y terminó entonces en un mercado de esclavos. Se había hecho una mujer sacerdotisa, una prostituta en el templo de Baal. Y entonces ya la estaban vendiendo en el mercado de esclavos y Dios le dice, ve, ama a tu mujer. Y entonces Oseas va y la compra y hace un nuevo pacto con ella. Ya le pertenecía, era su esposa, pero la compra y hace un nuevo pacto. Y ahí utiliza una palabra hebrea, Gesed, que es ese amor de pura gracia. Y entonces termina el libro de Oseas en el capítulo 14, versículo 4, y dice, yo sanaré su rebelión o las heridas de su rebelión. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Ese es el amor de Cristo. Es un amor de pura gracia. Y yo creo que hoy nuestros matrimonios necesitan gracia. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde hay muchas críticas, muchas quejas, muchas pretensiones. Claro, toda esta sociedad que continuamente se manifiesta en rebelión y sale a la calle en protesta, parece que se nos ha pegado esa manera de vivir. Y el argentino protesta por todo, y fíjense, los jugadores le protestan al referí, le protestamos al presidente. Les digo que acá en Buenos Aires hay que hacer turno si quieres hacer una protesta, porque todos los días se manifiesta una protesta diferente. Y entonces parece que esto se ha pegado al matrimonio, y al matrimonio también hay tantas tensiones, y llega el hombre con aflicciones, y de pronto la esposa, las quejas, los hijos, y hay muchas exigencias y muchas quejas, y todo esto nos hace daño. Y yo creo que necesitamos urgentemente aplicar este concepto. Necesitamos tener una relación que esté bañada por la gracia de Dios. Necesitamos gracia. Y uno dice, pero ¿cómo puedo aplicar la gracia? A ver, ¿qué es gracia? La gracia es ese amor inmerecido, es eso de dar sin esperar recibir. ¿Por qué necesitamos gracia? En primer lugar, por nuestro pecado. Tenemos que entender que en el matrimonio es la unión de dos pecadores. No dejamos de ser pecadores porque nos casamos. Pretender que no haya problemas en el hogar es lo mismo que pretender tener una vida sin pecado. Y cuando hay pecado se necesita gracia. No se necesita el dedo acusador. No necesito que alguien venga y me juzgue por lo que hice. Necesito la gracia que me ayude a levantar. Y continuamente en el matrimonio necesitamos levantarnos uno al otro. Necesitamos aplicar la gracia de Dios. Esa gracia que Dios tiene con nosotros, que nos perdona de una manera incondicional, que nos perdona de una manera en la que nunca más, dice, trae a la memoria nuestros pecados.
Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Ahora, muy interesante que acá la palabra que usa para perdonar, cuando dice perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo, la palabra griega es charizomai. La palabra charis es la palabra para gracia en griego. Charizomai significa un perdón que brota de la gracia. Este brota de una costumbre que había en aquel tiempo. Cuando una persona estaba ofendida, había sido herida por alguien, él iba y le llevaba un regalo. ¿Se imaginan este cuadro? Imagínense un esposo llevándole unas flores o una caja de bombones ahí a su esposa. Y yo te digo, en ese cuadro, uno de los dos ha pecado y necesita perdón. Y está esa foto del hombre entregando la caja de bombones a la esposa. Y la pregunta es, ¿quién de los dos es el que ha pecado y que está pidiendo perdón? Bueno, yo imagino que han respondido que el hombre, ¿no? Que el hombre le lleva los bombones para que la esposa lo perdone. No. En este concepto de esta palabra es al revés. En este cuadro, si aplicamos esta palabra charizomai a esta situación, la que ha pecado es la esposa. Pero, ¿y entonces el hombre para qué le lleva el regalo? ¿Para qué le lleva las flores, los bombones? Porque le está diciendo que ya la ha perdonado. Es una forma de comunicarle que no tiene nada en su corazón contra ella, que ya la ha perdonado. No está esperando que ella se humille o que le pida perdón. No, no, él se adelanta y le está diciendo, yo ya te he perdonado. Y este regalo es lo que demuestra. Este es el concepto. Dice acá que el Señor nos ha perdonado de pura gracia. Y entonces dice que nosotros nos tenemos que perdonar unos a otros de la misma manera en que Él nos perdonó a nosotros. A ver, muchas veces no perdonamos así. A veces uno dice perdón, pero que sea la última vez. No, no, ya no es un perdón de gracia. A veces espero que la otra persona se humille, me pida perdón, me restituya el daño. No, no, no. Es un perdón que tiene que brotar de la gracia. Es ese perdón que se da sin esperar nada. Es ese perdón que brota de la gracia. Necesitamos gracia porque necesitamos aplicar este concepto del perdón continuamente. Cuando nos casamos con Sandra, ya hace 32 años, el pastor que predicó nuestra ceremonia habló del perdón. Y él dijo, ¿saben por qué elegí este tema? Porque lo que más van a practicar ustedes durante toda su vida de matrimonial es perdonarse unos a otros. Van a tener que perdonarse no una vez por día, muchas veces por día. Y por eso es tan importante que aprendan este concepto del perdón, que es un perdón sin reproches. No te abuses de que la otra persona está pidiendo perdón para aprovecharte y reprocharle. Es un perdón sin recuerdos. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. En 1 Corintios 13, cuando habla del amor, dice que el amor no lleva un inventario de las cosas malas que hizo la otra persona. ¿Ves? El amor no está recordando continuamente. ¿Se acuerdan ese chiste viejo, ¿no? De dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, mi mujer cada vez que se enoja se vuelve histórica. Y el amigo lo corrige, le dice, no, querrás decir histérica. Bueno, sí, también se vuelve histérica, pero no, se vuelve histórica. ¿Por qué? Y porque empieza el 3 de abril de 1999 me hiciste esto, y el 8 de mayo del 2001 me hiciste esto. No se puede vivir así. El perdón es sin recuerdos. Nunca más me acordaré. ¿Ves? Es un perdón que se entrega sin resignación. Es decir,
No es que, y bueno, la tengo que perdonar. No, no, no. No es que me resigno para... No, no, es un perdón que se entrega por gracia. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonó a mí miles de veces más que lo que yo voy a perdonarla. El perdón brota de la gracia. Pero ¿por qué más necesitamos gracia en el matrimonio? Necesitamos gracia no solo por nuestro pecado, sino por nuestras debilidades. ¿Saben? Yo creo que a veces en nuestro orgullo queremos ocultar nuestras debilidades. Pero en el matrimonio no puedes ocultar nada. Y tienes que aprender a abrir el corazón, cosa que nos cuesta mucho, especialmente a los hombres. Pero tenés que abrir el corazón. Tenés que admitir tus debilidades. Nos gusta presentarnos fuertes, ¿no? Como que nosotros somos ahí el héroe, el hombre que va a solucionar todos los problemas. Pero la verdad es que estamos llenos de debilidades. Tanto el hombre como la mujer tienen sus puntos débiles. Necesitamos gracia. No necesitamos que alguien que nos esté juzgando por eso. A mí me encanta de Jesús, que en Hebreos capítulo 4 dice que debemos acudir continuamente a Él, con confianza, y la palabra ahí es con confidencia, con esa confidencia de alguien que le cuenta todo. Dice que debemos ir a ese trono de la gracia, porque ahí vamos a encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y si nosotros queremos llevar eso al matrimonio, bueno, yo debo ir a mi esposa y ella debe venir a mí con confidencia, es decir, con esa confianza en la que uno puede abrir el corazón. Muchas veces hay en nosotros esa actitud de juicio hacia el otro cuando hace las cosas mal. Mira, te quiero contar esta historia que escuché de una mujer que ella cuenta que con su esposo habían cumplido 20 años de casados y entonces deciden ir a llevar a sus hijos a donde ellos se conocieron. Ellos practicaban la natación. Claro, 20 años atrás, cuando se casaron, eran nadadores, ahora estaban trabajando ya en otras cosas, pero ellos querían llevar a sus hijos a un lago donde se encontraron justamente practicando natación. Así que ahí alquilan una casa en la orilla de ese lago para pasar un fin de semana. Y entonces el hombre le dice a ella, vamos a nadar a la mañana temprano, mientras los hijos duermen, para ver cómo está el lago, y después los llevamos a ellos. Así que esa mañana se levantaron tempranito y fueron a nadar al lago. Y claro, pasaron 20 años, el lago no era lo que era antes. Había muchas embarcaciones, lanchas, y de pronto ellos tenían que nadar, y la costumbre de ellos era nadar hacia un islote que estaba ahí en el medio, descansaban ahí y luego volvían otra vez a la orilla. Así que ella dice que me preparé, me compré un traje de baño, hacía mucho no íbamos a nadar. Y ahí fuimos, y nadamos, y entonces estábamos llegando a ese islote, y dice, yo le dije con toda ternura, estoy disfrutando este tiempo, necesitábamos este tiempo juntos. Y él me dice, dale, dale, seguí adelante. Y ella dice, pero qué cortado. Y bueno, llegamos al islote, ¿no? Y le digo, gracias por esta idea, ¿no? Qué lindo tiempo estamos pasando juntos. Y él dice, sí, sí, pero vamos que tenemos que volver y hay que llegar a la orilla. Y ella dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Y ahí, dice ella, la mente es muy rápida y empieza a imaginarse un montón de cosas. Ella dice, quizás no le gusta mi traje de baño, claro, pasaron 20 años y pasaron más de 20 kilos y quizás no le gusta cómo me veo ahora. Claro, la mente empieza a pensar un montón de cosas. Entonces ella dice, sí, ahora cuando llegue va a pretender que le dé el desayuno, sí. Después de tratarme así, nada, nada. Estaba molesta, estaba mal, irritada, así que llegan por fin a la orilla. Y ella entonces decide, antes de seguir enojándose, preguntarle, ¿te pasaba algo que me contestaste así?
Y él entonces, ahora que ya habían salido, le abre el corazón y le dice, ¿sabes? Me agarró un ataque de pánico. Y ella decía, no, no puedo creerlo. Eres un nadador experto. ¿Cómo ataque de pánico? No lo podía creer. Y él dice, ¿sabes? Anoche tuve un sueño. Tuve un sueño que traíamos a los hijos a nadar y uno se ahogaba y yo no lo podía sacar del agua. Y ahora que vi todas estas embarcaciones y estas lanchas, me agarró un ataque de pánico pensando que ese sueño se iba a hacer realidad. Por eso no podía pensar lo que me dijiste. La verdad, dice, ni siquiera sé lo que me dijiste. ¿Qué me estabas diciendo? Ella dice, si él no hubiera abierto el corazón, yo hubiera estado enojada todo el fin de semana y la hubiéramos pasado muy mal. A veces no abrimos el corazón porque nos cuesta ser vulnerables. Nos cuesta ser vulnerables. No quiero que sepan mis temores o mis debilidades o lo que me está pasando. A veces preferimos ocultarlo. ¿Y saben lo que necesitamos? Es gracia. Gracia, encontrar a alguien que no me va a juzgar, que no me va a decir, dale, ya estás grande para esa cosa, que no va a criticarme, sino que va a darme gracia. Mira, hay un texto muy interesante en Job, capítulo 6, versículo 14. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Presta atención, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Job 6:14. A ver, Job dice, cuando uno está atribulado, lo que necesita es ser consolado, necesitas gracia. No necesitas que alguien te acuse, pero lo que te pasó es porque te alejaste de Dios. Lo que te pasó es porque has abandonado el temor del omnipotente. Lo que te pasó es porque tomaste esa decisión y no tomaste tiempo en oración antes. Lo que te pasó es porque te apresuraste y ni siquiera consultamos a Dios. Y ahí, a ver, puede ser que tengas razón en tus críticas y en tus juicios, pero no es lo que necesita el hombre en ese momento. En ese momento donde esa mala decisión te trajo una pérdida, donde uno se siente atribulado y se siente mal, porque las pérdidas se sufren y uno las siente. No necesitamos todavía que alguien venga con juicio, necesitamos gracia, gracia, la gracia para levantarnos. Y este es el concepto de el matrimonio representando a Cristo con la iglesia. Porque piensen, ¿cuántas veces la iglesia no actúa de la manera en que corresponde y no le somos sumisos a Cristo y no estamos haciendo todo lo que corresponde? Y sin embargo, fíjense lo que él dice acá. Dice que él santifica a su iglesia y la limpia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ves? El Señor derrama una gracia tal que en ese momento, en las bodas del Cordero, la iglesia va a estar con un vestido sin mancha ni arruga. Y uno dice, pero yo veo la iglesia hoy y veo mancha por todos lados, y veo arrugas por todos lados. Pero la gracia del Señor, que es tan abundante, que va a purificar toda suciedad. Y en ese momento del encuentro va a estar absolutamente limpia. Necesitamos gracia por nuestro pecado, necesitamos gracia por nuestras debilidades, necesitamos gracia porque ya hice demasiadas aflicciones en el mundo y el hogar tiene que ser nuestro refugio, nuestro lugar donde nos sentimos comprendidos, amados incondicionalmente, donde podemos abrir el corazón sin la vergüenza a sentirnos acusados. Necesitamos gracia, porque esa es la gracia con la que Cristo trata a su iglesia. A ver, el temor o la vergüenza nos aíslan. Miren,
hombre y mujer tienen maneras diferentes de enfrentar los problemas. La mujer suele buscar a alguien con quien hablarlos. Alguna amiga. Ella quiere hablarlo, necesita manifestarlo. El hombre se aísla, se encierra. Por eso es interesante ver personajes bíblicos como David, como Elías, y los encontrás encerrados en una cueva, por distintas razones, pero estaban en un momento de sus vidas encerrados en una cueva, solos. Es que eso es lo que manifiesta el hombre, se aísla, se encierra. Y de pronto no queremos abrir y manifestar esas emociones. El temor nos aísla, el orgullo nos aísla. Pero tenemos que aprender a manifestarlo en este ambiente del matrimonio, donde no haya acusación, donde haya alguien dispuesto a oír sin juzgar. Y hay que aprender a comunicarse de manera clara. Y si no entiendes el porqué de algo, no lo supongas, pregunta. Es interesante los discípulos, ¿no? Lucas 9:45, ellos dicen que no podían entender lo que Jesús decía y tenían miedo de preguntarle. Y saben, a veces la mujer tiene miedo de preguntarle algo al hombre porque tiene miedo que reaccione mal. O a veces el hombre tiene miedo de preguntarle algo a la esposa porque tiene miedo que la explicación dure demasiado tiempo. Y el hombre dice, no, yo me quiero ir a dormir, mejor no le pregunto nada. Pero eso hace que muchas veces supongamos y suponemos generalmente mal. Tenemos que aprender a hablar con franqueza, a preguntar. Tenemos que tomar en cuenta este versículo. Mira, Efesios estamos hablando, tomamos capítulo 5, vimos uno del 4, pero ¿saben cómo termina? En el capítulo 6 de Efesios, versículo 24, termina así. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¡Qué palabra maravillosa! La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ahora, estamos hablando de la relación de Cristo y la Iglesia, comparándola con la del esposo y la esposa. Entonces yo te pregunto, ¿cómo debe ser el amor del hombre a la mujer o de la mujer al hombre? Tomando este concepto de capítulo 6, versículo 24. Un amor inalterable. ¿Qué significa un amor inalterable? Un amor que no se altera por la mala conducta del otro. Un amor que no se altera por las dificultades de la vida. Un amor que no se altera por las presiones. Es un amor inalterable. Y ese amor inalterable necesita continuamente de la gracia. Por eso yo espero que este concepto de la gracia se aplique a nuestra vida, porque si tu matrimonio no tiene gracia, entonces podemos decir que es un matrimonio en desgracia. Un matrimonio en desgracia. Por eso necesitamos tomar este concepto de la gracia y aplicarlo a nuestra vida. Perdonando, ayudando a la persona cada vez que ha caído, levantándolo, teniendo gracia con las debilidades. Ahora no confundamos, gracia no significa tolerancia, percibismo, es decir, no significa, bueno, que haga lo que quiera. No, eso no es gracia. Gracia es amarlo a pesar de, pero claro que no estoy de acuerdo con lo que hizo. El Señor Jesucristo es así, ¿no? Y por eso a veces nos disciplina. A ver, no confundamos los conceptos. Porque el mal interpretar la gracia es lo que fue problema ahí en el libro de Gálatas, ¿se acuerdan? Dice, algunos toman la gracia como una ocasión para libertinaje. Claro, como que abunde la gracia, como decía Pablo en Romanos 6. Seguíamos pecando para que la gracia abunde. No, eso es malinterpretar la gracia. Nunca ese es el concepto.
Al contrario, cuando uno recibe la gracia, ama más, se enamora más. Cuando tu esposa te hace tu comida preferida, aun cuando no te la merecías, es de gracia. Y uno se enamora más y uno dice, la verdad que necesitaba este mimo. Y cuando te acuerdas y le llevas un regalo y tu esposa dice, pero hoy no es el aniversario. Y uno dice, simplemente quiero traerte un regalo. Y de pronto pensar en sus necesidades hace que la esposa se sienta amada, que has pensado en ella. Y sabes, la gracia es algo que necesitamos continuamente. Por eso quería rescatar, porque podemos hablar en muchas áreas en cuanto a la relación de Cristo y la Iglesia, pero quise tomar este amor de pura gracia. Este amor que se entrega para buscar la satisfacción de la persona a la que amas. Y cuando esto se practica en el matrimonio, entonces podemos decir que vamos a tener matrimonios felices. Yo espero que la palabra de Dios haya sido de bendición a tu vida y que estos conceptos de alguna manera puedan ayudarte a que el matrimonio se fortalezca. Que Dios les bendiga.